El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Santiago, en el capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 18, ¿ok? 17, desde el versículo 17 dice todo, 16, perdón. Bueno, pues no leo todo, no se crea. Desde el 16, amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. El apóstol aquí empieza a hacer una transición y nos está moviendo del concepto que vimos la vez pasada de las pruebas. Nos está moviendo al tema principal de la carta, que es el que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, como dice el versículo 22, que es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Okay, todos lo sabemos, está muy fácil entenderlo. El problema es que muy poquitos lo hacemos. Este versículo describe la carga que tiene Santiago de que la palabra que hemos recibido de parte de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Y leí desde el 16 porque quería que volviéramos a leer lo que dice el versículo 18. Dice que Él nos hizo nacer en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Puso una palabra en nuestras vidas. Y esa palabra nos hizo nacer para que fuéramos sus primicias, para que fuéramos sus bendecidos, para que fuéramos los privilegiados de Dios. Y entonces aquí, ¿verdad? Empieza con el 18 como para luego decirnos, bueno, pues esa palabra que tú recibiste, que produjo vida nueva en ti, ahora dice Santiago, quiero que la recibas para que la obedezcas y la pongas en práctica. ¿Ok? O sea, el argumento de Santiago es, no nomás quiero que recibas el beneficio de la palabra con esa vida nueva, sino también quiero que la obedezcas. O sea, hay dos cosas aquí. Quiero que recibas la palabra y que recibas esa fe. Es la carga que tenía el apóstol Juan.
Esto que les estoy diciendo es para que lo reciban y para que crean y para que creyendo, dice, tengáis vida eterna. Esa es la carga de Juan. ¿Cuál es la carga de Santiago? Esa palabra que te dio vida eterna, quiero que la obedezcas y la apliques a tu vida. ¿Ok? Es el 1, 2. No queremos ser cristianos que nomás queramos el beneficio de ser llamados hijos de Dios, que nuestros pecados sean limpiados, que seamos considerados en el cielo, que seamos recibidos en el Señor en las alturas, que estemos sentados a la diestra de Jesús, etcétera, etcétera. No queremos nomás el beneficio de la palabra, sino también queremos la dirección de la palabra en nuestras vidas. El recibir la palabra para ponerla en práctica. Y luego, en este pasaje que vamos a ver, Santiago introduce tres temas que los va a desarrollar más fuertemente en los próximos 4 capítulos. Y el primer tema, uno de esos temas ya lo introdujo en la primera sección, en la primera del 1 al 18, que era el tema de los ricos y los pobres. Aquí introduce el tema de la lengua. Y ahorita vamos a ver por qué es importante el tema de la lengua. Introduce de nuevo no es tanto los ricos y los pobres, sino los débiles y los fuertes. En este caso termina hablando de las viudas y los huérfanos. Las personas más necesitadas en ese tiempo eran las viudas y los huérfanos. Y el tercer tema que introduce así nomás al mero final de la sección es de cómo debemos nosotros guardarnos de contaminación del mundo, de cómo debemos de guardarnos del amor al mundo y de las cosas del mundo. Estos 3 temas él los introduce como un ejemplo de cómo debemos aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, en estos 3 temas, son los 3 temas que en ese entonces la iglesia más necesitaba y probablemente nosotros como iglesia también sea lo que más necesitemos. El día de hoy nos vamos a concentrar en cómo se ve la fe. Recuerden que nuestra serie se llama La Fe se ve. La fe se ve. ¿Cómo se ve la fe en recibir la palabra, en hacer la palabra? Y vamos a empezar no con el versículo 19 y 20, sino vamos a empezar con el versículo 21 y 22. Y vamos a ver que la fe se ve en recibir la palabra. La fe se ve en recibir la palabra. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Este es el tema de esta sección. Y ya lo habíamos visto nosotros cuando estuvimos en una miniserie que se llamaba Escudriñar la Palabra. Y cuando estuvimos hablando cómo es que debíamos escudriñar la palabra, vimos este versículo, porque aquí dice que nosotros debemos recibir la palabra con humildad, con toda humildad, que así se recibe la humildad, con esa solicitud que tenían los de Berea. ¿Se acuerdan de los de Berea? Que decía que ellos con toda solicitud habían recibido la palabra, con esa disposición de someterse a ella en una actitud humilde. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, a leerla, debemos de venir con una actitud de humildad, ¿ok? Con una actitud de humildad. Ya lo vimos anterior, lo estoy repitiendo. Una actitud de humildad significa que tú vienes a someterte bajo la palabra, que vienes a considerar la palabra como algo que está sobre tu vida, no tú sobre la palabra, no tú diciéndole a la palabra lo que tiene que decir, sino tú obedeciendo la palabra, sometiéndote bajo la palabra, humillándote ante la palabra. La segunda cosa que nos dice Santiago es que debemos de recibir la palabra en una actitud de arrepentimiento. Dice, recibiéndola, desechando lo inmundo, desechando toda inmundicia y malicia. ¿Okay? Entonces nos estamos acercando, decíamos cuando estuvimos viendo este tema anteriormente, cuando veíamos los de Berea, escudriñar la Escritura, que debíamos de venir previa a una examinación de nuestras vidas y tratando de despojarnos
del pecado y con un corazón limpio delante de Dios, un corazón arrepentido y quebrantado. Ese era el requisito de un corazón tierno, un corazón humilde, para que fuera una tierra fértil en donde se plantaba la palabra de Dios. En nosotros es como si tú vas a plantar una plantita hermosa, pues primero vas y le escarbas y le sacas toda la hierba mala y los gusanos y las piedras y todo lo que tenga ese pedacito para que quede ya abonadita y entonces venga la palabra implantada y lo que se plante ahí tenga fruto. Pero la palabra de Dios nos dice en Isaías 66 que el Señor tiene sus ojos puestos sobre aquellos que tienen esa actitud. Dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. O sea, no solamente humildes, sometidos, sino con contrición, con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de decir, Señor, quiero desechar de mi vida esto que está mal. Y vengo a tu palabra para que tu palabra informe esto, Señor. Vengo porque quiero cambiar, Señor, y me arrepiento de esto. O sea, esa palabra de contrición, esa actitud de contrición debe de estar junto con nosotros en nuestra lectura, en nuestro recibir la palabra. Pero aquí quisiera yo expanderme un poquito. Esto es algo que no vimos la vez pasada. Cuando habla de desechar toda inmundicia, está usando una palabra que es la misma palabra que en otras partes de la Biblia se menciona cuando tú te despojas de algo, que estás vestido de una ropa y te despojas de ella. Como por ejemplo en el caso del libro de Zacarías, cuando ahí está el sacerdote Josué y Zacarías dice que lo ve y que lo ve vestido todo, está todo sucio. Entonces el Señor le dice a los ángeles que le quiten la ropa esa a Zacarías y le pongan un manto limpio, ropa limpia. Entonces aquí yo quiero que ustedes se imaginen como en la parábola que hizo el Señor de la fiesta de las bodas, cuando el Señor se encuentra a una persona que está ahí en la fiesta de bodas y dice que no está vestido apropiadamente, que lleva todo mugroso. Y el Señor dice, amárrenlo y échenlo para afuera. Bueno, aquí cuando la palabra dice que nos desechemos de toda inmundicia, significa que nos despojamos de algo que de nuestra vida que es repugnante para Dios. Entonces lo que pasa es esto, que si nosotros estamos realmente viniendo a la palabra con una actitud humilde, no podemos seguir aferrados, por ejemplo, a cosas en nuestra vida que ofenden a Dios. Entonces tenemos que reconocer que hay cosas en nuestra vida que son ofensivas a Dios, que son detestables. Y ese pecado, ¿verdad? Es algo inmundo. Y usa la palabra más fuerte. Es algo asqueroso. Es algo inmundo. Es algo indigno. ¿Ok? Es como cuando, ¿cómo se llamaban? El endemoniado gadareno, ¿verdad? Estaba endemoniado con una legión de demonios. Vivía en un cementerio y estaba rodeado de ¿cómo se dicen los de estos donde están los marranos, ¿verdad? De trochiles. Y para los judíos no había nada más, el animal más inmundo era el cerdo, el lugar más inmundo era el cementerio y la persona más inmunda era el endemoniado. ¿Ok? Entonces, y la palabra que se usa ahí, esta palabra inmundo significa, imagínate ese gadareno estaba inmundo. Y dice, Señor, despójate de eso. Quiere decir que nosotros
estamos siendo llamados a un perfeccionamiento, a un crecimiento, a una santificación. Y nuestro venir a la palabra es parte de ese proceso. Lo necesitamos. Por eso me da tanto gusto que tantos de ustedes dijeron, yo quiero ir al grupo de casa. Porque no me basta nomás con venir los domingos y escuchar una predicación. Yo quiero venir a la Escritura. Por eso es que me da tanto gusto que tantos de ustedes, ¿sabes? Estamos vendiendo no sé cuántas cantidades de Biblias de estudio a la semana. Y pide más. Y llegan más y en cuanto llegan se agotan ese mismo domingo. Pero gracias a Dios, porque todos parece que tenemos esta conciencia, necesitamos la palabra. Pero tenemos que venir ante la palabra con una conciencia de que Dios quiere cambiarnos por medio de la palabra. Y parte de ese cambio significa que tú te despojas. El recibir la palabra incluye el despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, que es inmunda delante de Dios. Y luego sustituirla con la vida que la palabra nos está diciendo que debemos vivir. Entonces, si dice, sed hacedores de la palabra, el Señor te está diciendo, sed hacedor. Para que seas hacedor, te tienes que quitar la ropa vieja, la ropa sucia. En otras palabras, no seas hacedor de la palabra, nomás queriéndote poner un saco limpio arriba de todo lo mugroso. ¿Me explico? Ser hacedor de la palabra significa que tú vas a adoptar un estilo de vida bíblico. Pero para que tú te quieras poner ese saco limpio, necesitas quitarte la ropa vieja, la ropa sucia y ponerte esa ropa limpia. Tiene que haber un cambio. No es que adquieras religiosidad o le agregues religiosidad a tu vida, es que cambie tu vida. Es que aquellas cosas que están mal sean despojadas de tu vida, sean desechadas de tu vida. Y lo curioso es que dice despojada, desechando toda inmundicia, dice, y todo resto de malicia. Me encanta la palabra resto, porque ¿sabes cuándo vas a terminar de desechar toda inmundicia en tu vida? Pues mientras tengas vida, porque siempre va a haber un resto. Es como cuando estás haciendo, cuando a mí me gusta la jardinería, cuando estás haciendo un hoyito con las manos. Haces un hoyo con las manos, ¿verdad? Entonces estás escarbando y le escarbas y sacas tierra. Y en la tierra que sacas, se vuelve a juntar abajo otra más tierrita. Le vuelves a sacar tierra y se vuelve a juntar más tierrita. Le vuelves a sacar tierra. Nunca terminas de sacarle tierra. Estás desechando algo en un ambiente que está produciendo lo mismo. O sea, es como decir, si tienes tierra y te dicen, saca la tierra de ahí, pues saca la tierra, pero abajo queda más tierra. Y le sacas más y le sacas con las dos manos y vuelve a caer tierra y vuelve a salir tierra y sigue habiendo tierra y sigue siendo tierra. Entonces dice, desechando toda inmundicia, dice, y todo resto. ¿Y cuando ya no resta? Pues siempre va a restar. Nunca vamos a estar libres de tener que estarnos despojando de aquellas cosas que son inmundas delante de la casa de Dios. Ok, delante de la presencia de Dios, perdón. Dice, entonces, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios. Para recibirla nos despojamos, venimos con una actitud de humildad, pero la buena noticia es que estamos recibiendo una palabra que ejerce una influencia en nuestras vidas. Es una palabra que tiene poder, es poderosa para salvar nuestras almas. Entonces estamos hablando de la palabra que fue prometida, que fue profetizada cientos de años antes de que naciera Jesús,
Miles de años antes de que nosotros la leyéramos, el Señor había dicho en la promesa del nuevo pacto, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Paco, sí te pido que le apaguen por favor las calefacciones. Si no, vamos a terminar todos aquí. Tosí. Okay, esta palabra implantada la mandó el Señor a nuestro corazón. Ahí está allá adentro. Dice, yo voy a poner mi ley en tu corazón, de tal forma que de tu corazón va a surgir el deseo de cumplirla. O sea que no estamos viniendo a una palabra muerta como si fuera una ley muerta. Estamos viniendo a una ley que Cristo está escribiendo en nuestro corazón y dice, y entonces ustedes me obedecerán porque la van a tener en el corazón. Es una palabra poderosa para salvarnos. Venimos ante la palabra con esta actitud y luego la misma palabra nos ayuda con poder transformador. La palabra viva nos activa, nos anima, nos alienta. Que no sé ustedes, pero cuando yo leo la Biblia, cuando medito en la palabra, algo pasa espiritualmente en mi vida. O sea, quiero obedecerla, quiero aplicarla en mi vida, me alegra, me regocija esta palabra. ¿Ok? No más que luego sigo caminando durante el día y luego me doy cuenta que no está tan fácil. Por eso es que tengo que venir a la palabra regularmente, diariamente estar leyendo. Entonces, nosotros empezamos a recibir la palabra con esta actitud de humildad, leyéndola, recibiéndola en humildad, desechando de nuestra vida esas cosas que tenemos que sacar, confesando delante de Dios, arrepintiéndonos delante de Dios, viniendo en esta actitud de decir, Señor, haz que tu palabra ejerza su influencia poderosa en mi vida. Entonces, para recibir la palabra de Dios, necesitas, número 1, leerla. ¿Ok? Leerla, escucharla, verla con tus ojos, leyéndola. Yo te recomendaría y escúchala hablándola. Léela en voz alta en tu vida. Por eso aquí queremos leerla en voz alta. Cuando vayas a tu grupo de casa y tu líder te diga, puedes leer con mucho gusto porque me quiero oír la palabra de Dios. Y quiero leérsela a ustedes para que ustedes la escuchen. Y quiero verla, las letras y memorizarla en mi mente, la imagen de esta palabra entrando a mi vida. Entonces empiezas leyéndola. ¿Cómo la recibes? La recibes leyéndola, pero con humildad. No para juzgarla, no para criticarla, no para ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, sino en una actitud humilde. Si es la palabra de Dios, tú vienes a someterte a la palabra, no la palabra a ti. Por eso las personas que dicen, no, yo no sé, yo no estoy de acuerdo que la palabra de Dios dice esto. Tantas personas que dicen, yo no creo en la Biblia, ni siquiera la han leído. Y no creen en la Biblia. ¿Saben por qué la gente no cree en la Biblia? Porque no quieren someterse bajo ella. Pero nosotros leemos con humildad. Y número 3, leemos en una actitud de arrepentimiento, con contrición, humilde y contrito, dice el Señor. A ese voy a mirar, humilde y contrito. Y entonces con esa solicitud de que la palabra venga en mi vida, creyendo que va a tener poder para salvar. Entonces empezamos obviamente recibiendo la palabra. La fe se ve en recibir la palabra. Tienes que recibir la palabra. Si no estás leyendo tu Biblia, necesitas leer tu Biblia. Si compraste una Biblia de tu andar diario, ahí está, diario, lo que tienes que leer.
Si no tienes un plan para leer la Biblia, ahí le voy a pedir a Marisol que vuelva a poner ahí las direcciones en la Biblia, 2 direcciones donde tú puedes obtener un plan. Pero la idea es que leas la Biblia. Tienes que recibir la Biblia, tienes que escuchar la palabra, tienes que leer la palabra. Les recomendábamos, acuérdense, las Biblias de estudio, para que tú ahí tuvieras y pudieras hacer referencias. Y si no entendías, ahí abajo vienen comentarios. Y hemos vendido no sé cuántos, yo creo que ya rompimos el récord de Biblias de estudio de las Américas. Y esta semana llegaron más, para que tengas algo que le puedas tú entender y lo puedas estar leyendo. Se trata que leas a diario, que leas con esta actitud la palabra. Ahí empieza. No puedes poner en práctica una palabra que no conoces. Tienes que leer, ¿ok? Número 2. La fe se ve en poner en práctica la palabra de Dios. La fe se ve al poner en práctica la palabra de Dios. Entonces 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Ok? Entonces, como los de Berea decíamos, ellos recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con una disposición de ponerla en práctica. Una disposición, cuando tú vienes en humildad, reconoces que la palabra tiene autoridad, entonces tú tienes la disposición de ponerla en práctica. Si no, te estás engañando a ti mismo. En la Biblia hay muchas veces que dice esto, no os engañéis a ustedes mismos, no te engañes a ti mismo. Significa, no te hagas tonto. A mi mamá siempre nos decía eso, no te hagas tonto, no te hagas tonto. Y yo pensaba que me estaba diciendo, no te hagas menso, o sea, no sé qué pensaba yo cuando me decía, no te hagas tonto. Como que más me estaba diciendo, no me quieras vacilar. Pero la palabra no te hagas tonto quiere decir te estás engañando tú solo. Tú te estás dando a tole con el dedo tú mismo. Tú te estás diciendo cosas a ti mismo que no son ciertas. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Pone una ilustración muy sencilla. Dice engañarse a uno mismo es como una persona que se mira en el espejo. Dice, y mira en el espejo para ver cómo es. Ve su rostro natural. Pero mira, dice que mira el espejo para ver qué clase de persona es. ¿Para qué te ves tú en el espejo? Así como aquí que dice para ver su rostro natural. Rostro natural. Yo siempre me veo en el espejo mi rostro natural. Algunas de ustedes, hermanas, nunca les hemos visto el rostro natural. Porque ni después de bañarse se les ve el rostro natural, ¿verdad? Tienen que haber ya una remoción ahí de bastantes capas de cosas para verle su rostro natural. Pero aquí está hablando de una persona que ve su rostro natural. Para algunas de ustedes mujeres, eso significa una idea aterradora. Mi rostro natural, que me vean tal y como yo soy, así tal y como tú eres. Para eso sirve el espejo. Dice, pero esa persona que se ve así con todas sus arrugas, sin maquillaje, todas sus imperfecciones, sus cicatrices, todos los pelos parados, barritos, espinillas, granos, manchas, pecas, todo lo natural, dice, se voltea y se va y se olvida qué clase de persona es. Fíjense qué sencilla ilustración. Tú te levantas en la mañana, te ves así con tus pelos, tus arrugas, tus ojeras, sin rasurarte. No estoy hablando de las mujeres, ahí estoy hablando de los hombres. Te ves así todo, ¿verdad?
Y entonces volteas, ya te distraes y se te olvida. Y te sales de la casa así. Y tú andas feliz. Así con los pelos así aplastado aquí, con el otro cosa parado, ¿sabes? Las lagañas, todo así. Así andas tú feliz y toda la gente te ve y se pregunta, ¿qué pasó? Pero tú te olvidaste. Dice, esta persona que solamente oye la palabra de Dios, piensa que está bien, que no necesita cambio, que no necesita mejorar, que no necesita crecer, que no necesita transformación. Y nomás con oír, ya estoy bien. Como el que se ve en el espejo y nomás con verse, piensa que automáticamente ya al irse, ya se va a arreglar lo que vio. Y no. El oidor que no es hacedor es alguien que dice, no pasa nada, cuando en realidad está en peligro de muerte. ¿Qué pensarían ustedes de un alcohólico que sale de un antro, borracho, se va a subir al carro y un amigo le dice, oye, estás alcoholizado, no puedes manejar? ¿Qué piensan ustedes que ese alcohólico le diga, no pasa nada, si estoy bien? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dices tú? Se está engañando a sí mismo. No está bien, yo lo estoy viendo que no está bien. Pero él dice, estoy bien. Es típico del alcohólico que diga que está bien. Y todo mundo sabemos que no está bien. Pero se sube al carro y no solamente pone en peligro su vida, sino pone en peligro la vida de otros. ¿Cuántos aquí en esta misma calle no han perecido porque piensan no pasa nada? No pasa nada. Dice Santiago, ahí está tu ilustración. ¿Cuántos cristianos dicen no pasa nada? ¿Cómo es posible que después de que están viendo todo lo que está haciendo la policía, tanta gente que están sentenciando a vida por andar extorsionando personas, puedes pasar el resto de tu vida en la cárcel, y hay personas que se están arriesgando a esa sentencia por extorsionar 500 pesos a una panadería? Tú dices, no tiene sentido. Y le preguntas al extorsionador y va a decir, no pasa nada, hombre, no nos va a pasar, a nosotros no nos van a agarrar. ¿Y qué dices tú? ¿Se está engañando a sí mismo? ¿Se está haciendo tonto él solo? ¿Se está creyendo su propia tontería? O como el que dice, me voy a ver bien guapo, me voy a poner mi ropa limpia arriba, pero no le hace que por abajo esté todo mugroso. Al cabo Dios no lo va a notar. Miren, hermanos, el que se engaña a sí mismo es cada vez que nosotros decimos, estoy bien, no pasa nada, ahí la llevo. Nos estamos engañando porque la palabra de Dios nos está haciendo ver que no estamos bien. Pero se nos olvida. Se nos olvida. Yo se los digo porque yo me doy cuenta, yo hago esto. Yo vivo tranquilo, vivo diciendo no pasa nada, sigo batallando con esto, tengo pecado en mi vida, o no pasa nada, puedo seguir viviendo. Y me engaño pensando, no voy a cosechar consecuencias de esto. No pasa nada, Dios me perdona. Soy un oidor olvidadizo. Pero contrasta
Lo contrasta en el versículo 25 con el oidor eficaz. Oidor eficaz. Versículo 25. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ya vimos que recibíamos la palabra, que la fe se ve en recibir la palabra, porque eso es lo primero que aquí dice que hace el oidor eficaz, la mira atentamente, la mira atentamente. Y ese es nuestro deseo, por eso el énfasis en la reunión de los grupos de casa, por eso la tarea. Porque queremos que lo vean atentamente, cuidadosamente, que hagamos un esfuerzo por escudriñar, por estudiarla. ¿Ok? Entonces el que mira esa ley así, con cuidado, con interés, preguntándose, bueno, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y por qué está esto en la Biblia? Y preguntando con otros y comentando con otros y permaneciendo en esa palabra, ese es el oidor eficaz. Ahí empiezas, ahí empiezas. Entonces nosotros estamos empezando, estamos exhortando a los hermanos a que se apliquen en que miren la palabra con cuidado, atentamente. Y quiero hacer nomás aquí también un paréntesis porque dice la ley de la libertad, la ley perfecta. Aquí Santiago ya no nomás le habla la palabra, ya le dice la ley. Y qué bueno que digan ley, porque nosotros tenemos que acordar que la palabra de Dios también es ley. Vamos a ser juzgados por ella. Si el Señor dice, haz esto, es una ley. En cuanto lo sale de la boca de Dios ya es una ley. Es un mandamiento. No es sugerencia. Es ley. Y es perfecta. Es perfecta, no es cuestionable, no tiene faltas, no tiene excepciones, no hay cosas así como que, bueno, en ciertos casos sí se aplica, en ciertos casos no. Es una ley y es perfecta, pero es la ley de la libertad. La ley de la libertad. Y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos, especialmente los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no piensan que la palabra de Dios es restrictiva? Restrictiva. Entonces no quieren ir a la iglesia, no quieren escuchar la palabra, no quieren aplicar la palabra a sus vidas. No me hables de religión, quiero libertad. El joven quiere libertad. Yo les voy a poner esta ilustración. Vamos a suponer que los llevan a un campo, esos bien bonitos, esos que salen en la televisión así, árboles allá, ¿verdad? Y unas montañas y un lago y una pradera así preciosa con pasto y flores, y te dicen, ahí está, mira el campo y tú eres una persona que ama la libertad. Hoy voy a salir a correr a este campo y a disfrutar la libertad y a ir de un lado a otro con plena libertad. Y te dice la persona, excelente, muy bien, lo puedes hacer, tienes toda la libertad, nomás que te tengo que decir una cosita, en ciertas partes hay minas, bombas enterradas, y las pisas, pues vas a explotar. Entonces esa persona, pero eres libre, adelante, haz lo que quieras. ¿Qué va a hacer esa persona? Pues no se va a mover. No se va a mover de ahí donde está. Y ahí está todo el campo, ahí están los árboles, ahí están las montañas, el lago y todo. Pero le dijeron, ay, se quedaron unas minas ahí de la Segunda Guerra Mundial y pues no las hemos quitado. Vea qué bonito está, pero disfrútalo. Entonces tienes toda la libertad, no tienes ninguna restricción, no tienes ninguna prohibición, pero no te vas a mover de donde estás. Y por ahí ves a algún otro loco que sale corriendo así, ¡yey! Y por allá sale otro, ¿verdad? También en el party, ¿verdad? Así todavía con el gorrito y la matraca, ¡yey! Camisa del América, ¡yey!
Pero ¿qué pasa si te dicen, mira, ¿qué te parece? Veo que te quedaste congelado. Voy a ir y voy a marcar un perímetro donde dentro de ese perímetro no hay ni una mina, para ayudarte a que puedas tener libertad de disfrutar el campo. Mientras tú estés dentro de ese límite, vas a disfrutar. ¿Qué crees que es la palabra de Dios para nosotros, hermano? Es la ley de amor del Señor, donde te dice, claro que yo no quiero que salgas corriendo como loco y te seas fulminado. ¿A poco crees que el diablo no está ahí con su rifle apuntando? El primero que sale corriendo lo ve y ¡paz! Sale otro, ¡rum! ¡Paz! Y lo estamos viendo, hermanos, diario. Personas que arruinan su vida, que pierden todo, porque dicen, yo quiero tener libertad de hacer lo que yo quiera. El Señor dice, no, sigue mi ley, es perfecta y es una ley de la libertad. Tú muévete dentro de esa libertad y vas a disfrutar de lo glorioso que yo tengo para mi creación. Pero nosotros la vemos como restrictiva en lugar de protectiva. El otro clásico ejemplo es el ejemplo de la locomotora, ¿verdad? La locomotora dice, pues yo tengo que andar en mis vías. No me puedo salir de mis vías. Como quisiera ser caballito de campo y salir por el campo y navegar, ¿verdad? Pero pon una locomotora en el llano y échala a andar y que camine. No sirve para nada, pero ponle en sus vías y dale y le puedes dar a toda la velocidad que quieras. Y no se sale y avanza y llega fuerte. O sea, para nosotros la palabra es nuestra guía, es nuestro camino, es el sendero seguro por el cual tú puedes caminar sin tener temor de que algo te va a pasar. El que la cumpla, que dices a ser bienaventurado, le va a ir bien, eso significa. Es la ley de la libertad porque tiene bendición. Tiene bendición. ¿Ok? Entonces, el que es hacedor eficaz, dice, mira atentamente en la ley de la libertad y lo dice, permanece en ella, no haciéndose un oidor olvidadizo. Permanecer entonces significa que se acuerda, que se queda, que no se le olvida. Somos personas, tendemos a olvidarnos. Necesitamos permanecer en la palabra. O sea, en el Antiguo Testamento encuentran ustedes un libro que se llama Levítico. En Levítico son todas las leyes que Dios le dio a su pueblo. Ahí está, por eso se llama Levíticos, de los levitas, los sacerdotes que estaban encargados. Entonces ahí están todas las reglas, todo el chorro. Que si te casas con una, que si te casas con otra, que si haces así, que si compras un terreno, que si esto y esto, que si haces este pecado, que tienes que ir al sacerdote, que qué vas a hacer con los niños, que si te puedes casar con la hermana de tu tía, ¿verdad? Ahí están todas las reglas. Y luego está Deuteronomio. La primera vez yo como cristiano nuevo, voy y leo Deuteronomio y luego te repite un chorro de las reglas. Te las repite y digo, bueno, Señor, pues ¿para qué las repites? Yo tengo que leer toda la Biblia, ¿por qué no pusiste otro libro de otra cosa? ¿Para qué repetir? Deuteronomio dice, ¿por qué? Fueron escritos en diferentes épocas. Uno, cuando iban rumbo a la tierra prometida, y Deuteronomio lo escribió Moisés antes de entrar a la tierra prometida, 40 años después. Y fíjense, el Señor en Deuteronomio le dice a su pueblo, le dice, quiero que la ley que te di, la escribas, la guardes, te la amarres en la frente, la escribas en los postes de tu casa, se las enseñas a tus niños, cuando te acuestes, la repites, cuando te levantes, la vuelvas a repetir. Eso viene en el capítulo 6, pero quiero que leamos lo que dice en el capítulo 8 de Deuteronomio Moisés. Capítulo 8 del 11, la van a poner aquí arriba, no la busquen, está en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia. Dice Deuteronomio 8:11, dice, cuídate
de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor sabe, hermanos, que nuestra tendencia natural es a que se nos olvide. Y especialmente cuando nos está yendo bien. Cuando nos está yendo bien. Entonces, ¿qué le dice? Ten cuidado. En el capítulo 6 le dice a los papás, repásenla y repásenla y recuérdenla y medítenla y memorícenla para que no se les olvide, que no sea parte de tu vida. Entonces, la carga que teníamos nosotros era que veíamos que los domingos tú vienes y escuchas la palabra de Dios, sales y se te olvida. Se te olvida. Y no te sientas mal. A mí también se me olvida. Yo le tengo que preguntar a los pastores, ¿y de qué prediqué el domingo? Se me olvida. Se me olvida, se te olvida. Entonces, los grupos de casa es una estrategia para que no se nos olvide, para repasar. No tiene caso que tú quieras hablar de otras cosas más. No tiene caso que estemos estudiando Santiago y tú digas, oye, yo también me interesa estudiar Apocalipsis. ¡Qué bueno! Pero ¿qué caso tiene que estudies Apocalipsis si no estás poniendo en práctica Santiago? Eso es lo que está diciendo Santiago. Si se te va a olvidar Santiago, ¿para qué quieres leer Apocalipsis? La estrategia es que no se nos olvide Santiago. Lo que estás oyendo ahorita, vas a tu grupo de casa, le buscas por otros lados, le ves por arriba. Si quieres tú ahí en su hojita de tarea, anótele, repasen Deuteronomio 6. No está en su tarea, pero se los dejo de tarea. Deuteronomio 6:6. Ahí en adelante, ahí van a ver todo lo que dice el Señor que hagas para que no se te olvide. O sea, la cosa es que estés tú haciendo un esfuerzo para que no se te olvide su palabra. Que no se te olvide su palabra. La repasas, la comentas, la estudias, la meditas, la memorizas. Todo lo que puedas hacer es necesario. ¿Por qué? Porque entonces el que la hace será natural. Será natural. El que la hace, les digo que se me va a... será bienaventurado. No tiene nada natural igual que bienaventurado, pero se me quedó la imagen del hombre, su rostro natural. El que la hace será bienaventurado. Entonces, para recibir la palabra de Dios, necesitamos nosotros no olvidarla, sino ponerla en práctica, obedecerla, mantenerla de nosotros, permanecer en ella es la palabra. Recibes la palabra y permaneces en ella. Ya la leíste. Ahora tienes que permanecer. ¿Qué estás haciendo para permanecer en la palabra? Carlos, estoy repasando. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos, no vengan a la iglesia sin un cuaderno? ¿Por qué necesitan cuaderno? Porque se les va a olvidar. Porque te acuerdas más de las cosas cuando las escribes y después las puedes repasar. Y tú dices, no, Carlos, yo soy tan inteligente. Aquí tenemos personas que tienen doctorados y no les voy a decir cuáles para que no se asusten. Pero hay personas que tienen doctorados. Yo reto a esos que tienen doctorados, que son tan inteligentes, que hoy, a las 10 de la noche, me digan, sin ver notas y sin nada, sin tomar ninguna nota, que me den 3 puntos de mi mensaje. Van a batallar para hacerlo.
Y si se los digo que me lo hablen y me los den mañana en la mañana, sin tomar notas ahorita, sin nada, así nomás de memoria, sin volver a repasarlo, no se van a acordar. Entonces necesitan cuadernos. Entonces necesitas leerla, sí, necesitas escribir. Cuando leas tu Biblia, llévate tu cuaderno. Y lo que ahí te esté mostrando el Señor, escríbelo. Cuando hagas la tarea, no nomás, dijo Ricky, no nomás hazla en tu mente, escríbela. Y llévala ahí y léela. Y estamos haciendo un esfuerzo por recordar. Y luego ahí la vas a comentar. Y luego les vamos a decir en sus grupos de casa, los líderes les van a sugerir que se memoricen algunos versículos. Para empezar el 22, ya lo deben de tener memorizado. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Permaneces en la palabra, permaneces. Y luego, ahora sí vamos a volver a la primera parte y a la parte final, porque aquí ya dice entonces Santiago, la fe se ve no solamente en que recibes la palabra, no solamente en que pones en práctica esa palabra, en que no se te olvida, sino que no eres un oidor olvidadizo, sino eres un hacedor eficaz. Y dice Santiago, y ese hacedor eficaz se ve en que responde a esa palabra. Responde a esa palabra y responde de una manera correcta. Y aquí Santiago, una manera de encuadrar la respuesta, el tema que él va a estar viendo los próximos capítulos, dice, número 1, responde frenando la lengua, refrenando la lengua, y entre paréntesis ahí le pone, y junto con la lengua la ira. Dice, número 2, considerando a los débiles, considerando a otros, saliendo de tu egoísmo y considerando a los débiles. Y número 3 dice, guardándose del mundo. Esa es la aplicación práctica que quiere Santiago que tú veas. Y nosotros vamos a ver así muy rapidito porque los vamos a ver a detalle posteriormente. Pero en el versículo 19 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere el Señor que refrenamos la lengua, que le pongamos un bozal a nuestra lengua, un freno, que seamos más bien escuchadores, puesto que estamos hablando de recibir la palabra, que seamos escuchadores, aunque aquí no está hablando necesariamente de escuchar la palabra de Dios, porque está hablando de escuchar y de no hablar, y de escuchar y de no enojarte. Está hablando más bien del tipo de escuchar que habla Proverbios, ¿verdad? Que seamos buenos oidores de los demás, que pongamos atención a lo que otros te están diciendo. Un buen oidor es alguien que busca la verdad. Entonces, donde debes de ser un buen oidor es en el grupo de casa. Y aquí en especial, no para las personas, que decía Ricky, no para las personas que no hablan nunca, los introvertidos, sino para las personas que hablan siempre, como yo. Nosotros tenemos que aprender a ser oidores de otros. Y ¿saben qué? Si escucháramos a otros más, en lugar de nomás nuestros propios pensamientos, aprenderíamos más. Entonces aquí estamos hablando de ser un buen oidor que busca la verdad. Y en la parte 26 dice, si alguno se cree religioso, dice, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Aquí está abriéndonos ya un poquito más el panorama, ¿por qué Santiago está tan preocupado por la lengua? Dice, engaña su propio corazón. Y habla de término de religión. ¿Qué está hablando? ¿Por qué dice esto? Pues está diciendo que la persona que no refrena su lengua, pero que dice que es un buen oidor, no está poniendo en práctica una cosa tan sencilla como cuidar lo que dice.
En otras palabras, tú dices, yo no refreno mi lengua, pero soy un buen oidor de la palabra. Te estás engañando a ti mismo, dice, estás engañando tu corazón. Dice, tu religión es vana. Religión, lo que quiere decir Santiago y cuando habla de religión, está hablando de la práctica externa de nuestro culto a Dios, las cosas que hacemos para agradar a Dios. Entonces dice, si tú dices que sí agradas a Dios, pero una cosa tan sencilla como que no te fijes lo que estás hablando, dice, pues te estás haciendo tonto. Voy otra vez. Tú dices, yo soy un buen cristiano, yo voy a la iglesia los domingos, yo entrego mi diezmo, yo tengo mis hijos en una escuela cristiana, yo leo la Biblia todos los días. Pónganle lo que quieran. Dice Santiago, oye, pero no frenas tu lengua. Dice, tu religión es vana si lo más sencillo no lo haces. Fíjate en tu lengua, fíjate en lo que hablas, no tienes cuidado con lo que dices. ¿Por qué es tan importante la lengua? Porque vamos a ver más adelante que Santiago repite y enfatiza lo que el mismo Jesús nos enseñó: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. La boca refleja lo que hay en el corazón. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago, le está poniendo aquí una zancadilla al que se dice religioso y no se da cuenta que no es el acto externo lo que él está hablando. Al poner en práctica la palabra de Dios, no está él diciendo, quiero que hagas toda una serie de cosas religiosas. Lo que él está hablando es, quiero que seas de a de veras. Eso es lo que está diciendo. Quiero que seas de a de veras. Quiero que esa palabra te afecte. Quiero que esa palabra cambie tu interior. Y que si hay cambios externos, son como una expresión de que cambió algo adentro. Porque de otra manera, tu boca te va a delatar. Vamos a poner el ejemplo del diezmo. Ahorita Chovy nos llevaba a la cuestión de darle gracias al Señor. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de su mano. Santiago no está diciendo, mira, tienes que ser un hacedor eficaz de la palabra, todos tienen que dar su diezmo. Entonces los religiosos dicen, no, sí hay que dar los diezmos, yo voy a ser hacedor de la palabra, yo voy a dar mi diezmo. Y de repente dio su diezmo y sale de acá y le dice una cosa fea a su esposa. Entonces Santiago está diciendo, eso que estoy viendo ahí, me está diciendo lo que realmente hay en tu corazón. Hay maldad, hay malicia en tu corazón. Entonces, ¿sabes qué? Tu diezmo fue vano, no vale para nada. Es vana tu religión. Porque lo que estás haciendo son cosas externas. Yo no estoy hablando de eso, dice Santiago. Yo estoy hablando que seas de a de veras. Que la palabra te corte. Que cuando Chovy leyó 1 Corintios 29, Señor, te alabamos y te damos gracias, tú respondas a eso. No a religión, respondas a la palabra. Digas, Señor, quiero darte gracias. Porque cuando tú respondes a la palabra, entonces se va a reflejar eso en lo que va a estar saliendo de tu boca. Porque lo que va a cambiar es tu corazón. Por eso si no refrenas tu lengua, dice, engaña su propio corazón. No se da cuenta, piensa, mi corazón está bien. Yo di mi diezmo, mira, yo vengo todos los domingos, no falto, estoy bien en mi corazón. Y dice, no, no está bien. Es religión vana. Entonces Santiago está enfatizando la aplicación práctica de la palabra, sí. Pero la aplicación práctica de la palabra como resultado, o más bien la evidencia práctica de la existencia de una fe,
como resultado de que es una fe genuina. No está enfatizando que hagas cosas. Está enfatizando que seas de a de veras, y porque eres de a de veras va a haber una evidencia externa. ¿Me explico? Hay una diferencia en esto. Hay que tener cuidado de no enfatizar la aplicación práctica, sino más bien dice, recibir la palabra implantada, que la abraces, que la hagas tuya, que te corte el corazón, que te transforme, que sea con lo que te vistes, de tal forma que se vea entonces una evidencia en cosas como tu hablar, porque ahí está saliendo lo que hay en tu corazón. Es exactamente el mismo ejemplo con lo otro que menciona de las viudas. Dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Y tú dices, sí, son cosas que tenemos que hacer. Hay que apoyar al orfanatorio, hay que apoyar a los ojos de Dios, hay que ir a la tienda esa de conveniencia donde están dando puntos para los centavos, ¿cómo se llama el cambio? El redondeo para el beneficio de los ojos de Dios. Eso no dice esto. Dice que vayas y los visites. Y que vayas y visites a la viuda, a la tía que nadie visita, que está solita. Y que cuando se te viene en tu mente, oye, ¿por qué no vas y visitas a tu tía? Ay, se me da un chorro de bloguera, hombre. ¿Qué voy a hacer yo ahí con una viejita ahí, hombre? Mejor le mando un cheque para ayudarla. Dice, ¿cuál es la verdadera religión? Ve y estate ahí con ellos. Ve y estate ahí con los niños que no tienen a alguien. A veces batallamos, no queremos estar ni con nuestros propios hijos, pues menos con los huérfanos. Y vamos al restaurante y, váyanse ustedes allá en la sección de niños, allá. ¿Cómo que no te gusta estar con tus hijos? Y luego crecen. Ay, mis hijos no quieren estar conmigo. Pues cuando están chiquitos no quieres estar con ellos, y ahora están grandes y ellos ya no quieren estar contigo y ahora lloras. Pues no se vale. Demuéstrales que te encanta estar con ellos y a tus hijos les va a encantar estar contigo. Miren, lo que está diciendo Santiago es esta: la evidencia externa, la evidencia, si quieren ponerla así, religiosa, es el resultado de una aplicación de la palabra. Si la palabra nos llama a tener compasión y ser bondadosos, se va a ver. Al último dice, esta es la religión pura y inmaculada, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. No se trata, hermanos, de que vayas religiosamente a los grupos de casa. Se trata de que vayas a los grupos de casa con un deseo realmente de que la palabra te cambie y que dejes de amar las cosas del mundo para que ames más las cosas de Dios. El problema de las manchas del mundo es que amamos más las cosas que al Creador. El problema de la mundanalidad, de la carnalidad en el cristiano es un problema de amor, no de acto externo, de amor. Amamos las cosas del mundo en lugar de amar a nuestro Jesús. Entonces la religión pura es la religión que sale de un corazón transformado, de un corazón que ha recibido la palabra implantada, y entonces esa palabra empieza a dar fruto en nuestras vidas. No se trata que leas la Biblia nomás para leerla. No se trata que vayas a tu grupo de casa nomás para cumplir. No se trata que tomes notas aquí porque te estoy viendo que nomás estás pajareando. Se trata de que recibas la palabra y ser hacedores de la palabra. Empieza
con recibir la palabra en tu corazón. Recibir, y entonces cuando la recibes, respondes a ella. Esa palabra te lleva a responder. Te mueve a responder, te motiva a responder. Entonces, ve tu respuesta a la palabra. Ve lo que en tu vida tienes que desechar y eso te va a demostrar el grado que no estás recibiendo tal vez su palabra. ¿Okay? Este es el mensaje de este primer capítulo. Dios quiere cambiarte y quiere cambiarte por medio de su palabra. Así que recíbela. Y recíbela no como un oidor olvidadizo, recíbela como un hacedor eficaz. Todavía no te dice qué tienes que hacer. Te está diciendo que lo primero que tienes que obedecer es recibirla. Es recibirla. Esperamos haya sido de bendición.